Bueno, gente, vamos aquí con la última reseña antes de que acabe este año. Y aquí, bueno, como no, traigo una reseña de una serie muy especial, una serie que ha gustado, que todavía tiene sus fans, que ha supuesto, quizás se exagera un poco, un antes y un después en el tema de las series animadas de Cartoon Network que podían tener más profundidad de lo que uno podía pensar y que también pudo inspirar a toda una generación y también, sobre todo a mí, aunque me pilló relativamente mayor cuando empezó, pero no importa. Yo, claro, no pude por esos temas de que Cartoon Network dejó de emitirse en España, y entre otras cosas, y también luego lo de la programación que pasaban en Boeing, que no pude terminar de verla. Y bueno, por fin he conseguido acabármela. Es cierto que hubo algún episodio que no pude ver, pero bueno, lo que vienen siendo los episodios así, casi todos he conseguido verlos, sean o no sean importantes. Ya sean los que son los cruciales para entender la historia principal o los que son directamente relleno. Pero aquí estoy y por fin la he terminado, gente. Estamos aquí con la mitiquísima y conocidísima serie Hora de Aventuras. Esta serie que duró creo que unas 9 temporadas desde el año 2010 hasta casi el 2019. O bueno, yo habría dicho que empezó en el 2011 y acabó en el 2018, pero entonces ya no cuadrarían las temporadas. Lo que pasa es que a lo mejor el último episodio, como era episodio especial, pues lo tenían como aparte, pero quizá estoy diciendo una tontería y no me estoy dando cuenta. Bueno, el tema es que Hora de Aventuras fue una de las series más longevas que existió en Cartoon Network en toda su historia, y eso que yo creo que la única que le supera, si es que a lo mejor llegó a tener más, fue de The Eddie, pero ahora no estoy segura. Y también, y lo que todavía sigue dando, ¿no? Porque aparte de la serie que la mayoría conoce, hay los spin-offs, hay los especiales, los capítulos que no pasa nada si no los ves, pero que están ahí y que es un poco para contentar al fan. Y luego está la nueva serie que sacaron, secuela, que trata sobre Fiona y Cake, las contrapartes femeninas de Finn y Jake en otro universo. Y bueno, yo imagino que pronto veré eso. Lo que pasa es que todavía me queda lo de las tierras lejanas y veremos si hago reseña de esto o no. Bueno, pues Hora de Aventuras, ¿qué os puedo decir? Pues fue creada, ya os digo, aquí los inicios de esta, a partir del año 2008, por ahí aproximadamente, por Pendleton Ward, que es un hombre que me parece un auténtico genio. Es un gran animador, un gran contador de historias y me parece increíble todo lo que ha hecho, ¿no? Todo lo que llegó a crear y bueno, es que es de lo mejorcito que pudo pasar por esa industria. Lo curioso es que, claro, en un principio cuando él presentaba su idea en los primeros estudios de animación que le rechazaron, pues empezó en Nickelodeon, que eso es lo curioso, ¿no? Creo que el piloto de Hora de Aventuras, ese famoso en el que empezaban a verse los prototipos o los primeros diseños de Finn, Jake, el Rey Hielo y la Princesa Chicle, y creo que también salía Lady Arcoiris, pues estaban ahí en ese corto animado sencillísimo que parecía que no podría dar para más, pero que parecía divertido. Y era como si estuviesen resumiéndote de una manera así bastante caricaturesca lo que sería un episodio promedio de la serie. Eh, pero bueno, esta idea como que a Nickelodeon no le gustó tanto y Cartoon Network dijo, bueno, vamos a ver qué tal, le vamos a dar una oportunidad porque ellos tienen más, como siempre digo, tienen más manga ancha con los creadores. Y entonces la idea prosperó y llegó a su primera temporada, luego la segunda, tercera, cuarta, quinta, así hasta llegar a la última, que menos mal que dieron un cierre sólido y me alegro por ello, porque además la serie llegó a alcanzar unos niveles de lo que viene siendo de historia y de seriedad y de momentos así tristes o críticos que es increíble. O sea, no tengo otras palabras para definirlo. Y a ver, las personas que, bueno, probablemente siempre habrá alguien que no, ¿vale? Que no sepa sobre esta serie, ¿vale? Que no sepan qué es Hora de Aventuras, pues ya os digo más o menos así resumiendo de qué trata, porque
es un poco difícil de resumir si nos ponemos a analizar todo el lore y hablamos de todo lo que hay detrás y de, bueno, las subtramas, los universos, los mundos, y es una, claro, es una barbaridad, es increíble todo lo que hay ahí, ¿no? De hecho, yo creo que no me sé tanto sobre el lore como quizás se sabe algún otro que, por ejemplo, este que estoy viendo yo su canal que se llama HDA, pues él sabe un montón de cosas de ese universo y yo me digo, no me acuerdo ya de esto, no sé qué es esto, no sé de qué está hablando. Y claro, o sea, creo que eso es básicamente cualquier espectador promedio de Hora de Aventuras, que se empezó a perder cuando entraron en el lore y luego no quisieron seguir viendo más. Y claro, hay una clara división, un claro un momento de un antes y un después de la serie, en el que la gente siguió viéndola y gente que dejó de verla, pero no por los motivos que a lo mejor pensáis de que no la tenían a su alcance, sino simplemente porque no querían. Pero bueno, eso es otro tema y luego ya hablaré un poco más de manera extendida, por así decirlo. Vale, pues ¿de qué trata Hora de Aventuras? Hora de Aventuras nos sitúa en un planeta o en un reino llamado O, así simplemente se llama el reino, ¿vale? Es un reino del que no se sabe con certeza cuál es su extensión, por lo menos al principio de la serie no llegamos a saberlo. Y los protagonistas en cuestión son este chaval de 12 años llamado Finn, al que llaman Finn el humano, porque es el único humano de toda esa tierra, y su hermano barra amigo, Jake el perro, que es un perro mágico que es capaz de estirarse, encogerse, agrandarse y adoptar todo tipo de forma, ¿no? No es que se pueda convertir en objetos, sino que puede adoptar el aspecto, la apariencia de estos. Pero sigue siendo un perro, básicamente. Y bueno, estos dos viven en una casa del árbol tranquilamente con el Vimo, que es una consola que tiene vida propia, con la que juegan a videojuegos. Y después están otros personajes como el de Shelby, que es un gusano o una lombriz que vive en el instrumento que toca Jake, que es una viola. Y después está bueno, este personaje que a mí, aunque fuese, ¿sabes? Tuviese poquito tiempo en pantalla, porque tampoco es que diera para tanto, era el personaje de Roltas, que me parecía tan adorable. A mí me encantaba. Es un robot lanzatartas que en uno de los primeros episodios Finn construye, ¿no? Y eso es lo que dice el nombre, un robot lanzatartas, ¿no? Y tiene forma de microondas y eso. Y bueno, aparte de ellos dos, hay muchos otros personajes dentro del Reino de O que pertenecen a secciones o a reinos distintos dentro de ese lugar. Y bueno, el tema es que Finn se dedica a luchar contra el mal, derrota a los villanos, salva a las princesas, ayuda a quien lo necesita de manera altruista. Y bueno, es básicamente al principio de la serie esto, las aventuras de estos dos personajes y también su interacción con los demás que viven en el reino de O. El villano recurrente o el villano que siempre estaba ahí era el Rey Hielo, que vivía, como dice su nombre, en un reino todo hecho de hielo con sus pingüinos. Y luego estaba el que siempre tenía ahí de mascota, que era como el favorito, ¿no? Gunther, que en verdad no se distingue de los demás pingüinos, pero ahí estaba, ¿no? Y después la que venía siendo el interés romántico de Finn en cuestión era la princesa Chicle que gobernaba el reino de Chuchelandia, que es todo un reino formado por caramelo, galleta, chocolates, dulces, todo lo que te puedes imaginar y chuches vivientes habitando en él. Y después estaba el personaje de Lady Arcoiris, que es, ojo, un unicornio volador, todo alargado, como si fuese un dragón de estos chinos que vuelan, y que además sabe hablar coreano, pero que no habla ningún otro idioma. Nunca llega a aprender inglés ni español ni, ni nada. Solamente habla coreano y parece ser que Jake la entiende. Eh, y luego usa un traductor en un episodio, pero vamos, que sigue hablando ese idioma, porque parece ser que viene de ahí, el arco iris, ¿no? Y eso es básicamente la trama o la premisa inicial de todo Hora de Aventuras. Vamos, si tienes que resumirla muchísimo, porque luego viene lo que se pone más fuerte de esta serie. Hay todo un iceberg, hay un montón de teorías sobre ella, hay un montón de... O sea,
de cosas que luego vas descubriendo poco a poco, pero que ya os digo, tienes que estar anotando o haciendo un croquis porque te vas perdiendo. Y no es porque haya una excesiva complejidad en todo el lore, que yo los he visto peores, o sea, hay algunos que son tremendamente confusos. Yo más bien creo que es por el tema de que hay una separación demasiado grande entre los episodios que siguen la historia de manera que tú vas entendiendo el trasfondo de todo el reino de hoy, de lo que pasó, o sea, del pasado de ese sitio, del pasado de Finn y de Jake, entre los episodios que son puro relleno y que luego parece que estos personajes siguen como si nada hubiera pasado. Y yo creo que ese es el principal problema que tiene la serie, que no me malinterpretéis, yo creo que Hora de Aventuras es magnífica, que es muy imaginativa, que es muy graciosa, o sea, tiene unos personajes que son carismáticos, que son divertidísimos y situaciones que nunca te verías venir, para nada. Pero claro, ya digo, el principal problema o el inconveniente que tiene esta serie es que va demasiado lento en el tema de entrar en el lore y de ponerse seria. Y tú piensas que quizás se nota demasiado o que se empieza a percibir demasiado, de manera demasiado cantosa, que el creador y los que estuvieron detrás de la animación pues que en un principio no sabían qué hacer con la historia y que pensaban tirar por lo fácil, de hacer que fuesen tramas graciosas, algunas que no tuvieran sentido pero que seguían haciendo gracia, pero que no ahondaban en algo realmente serio, ni que hubiese algo que dijeras, uff, qué fuerte. O sea que a lo mejor empezaron a decir a partir de la temporada 4 mira, vamos a meterle aquí un poco de historia a esto. Pero claro, es algo que tú en un inicio te dices, ¿esto estaba pensado desde el principio o no? Porque hay un montón de pistas o de pequeños detalles que luego los vuelves a ver en los primeros episodios y tú te dices, esto siempre estuvo ahí. Pero claro, tú, ¿cómo te vas a fijar en eso desde el principio si crees que la serie va a ser simplemente un niño y su perro viviendo aventuras? Pues claro, no te vas a fijar en eso. Em, Después, no es que haya ningún otro problema en especial. Hay gente que dice que no le gustó el final, que yo creo que el final está bastante bien. O sea, no es un final redondo, pero me parece bueno. Y también es un final que me parece acorde con lo que se lleva contando hasta ese momento, porque es un final triste a la par que feliz, ¿no? Es como melancólico. Y después no quiero ni pensar cómo serán los cuatro especiales de Tierras Lejanas, porque ya me hizo un poco de spoiler de qué iba la trama y, Dios santo, es que me parece demasiado fuerte. Luego ya os digo, ¿vale? Bueno, lo que pasa aquí con Hora de Aventuras, pues que ya os digo, el problema es que tarda mucho en arrancar, pero arrancar en el sentido de ponerse seria. Porque tú dices, bueno, pues está divertida, hay cosas ahí, el humor es como todo muy absurdo, todo muy... Bueno, el rey hielo hace esto, ¿no? De secuestrar a una princesa y después Finn y Jake lo salvan, después que sí, a lo mejor por curiosidad se quieren enfrentar a un monstruo de un castillo de no sé qué, o si van a unas mazmorras y se encuentran con un zombie o algo, pues dices, vale. Pero no cambia mucho más la cosa. Pero ¿qué ocurre? Que después, o sea, ya no creo que la cuarta temporada así, pero yo creo que incluso por ahí en la tercera, cuando se empieza a hablar del Lich, es ya cuando empieza a ponerse turbio, por así decirlo, ¿no? O sea, la serie tiene un huevo de momentos turbios y no me extraña, o sea, en algunos casos, no en todos, que hubiese ahí ese tema de la censura, que es algo de lo que también me gustaría hablar pero que es algo que yo no tenía demasiado claro, ¿vale? Y también otra cosa que me parece rarísima, pero ya no por el tema del catálogo de HBO que tiene la serie completa, sino porque busques donde busques no lo vas a encontrar, ¿vale? Hubo unos pocos episodios, algunos, no todos, de la sexta temporada de Hora de Aventuras que no se llegaron a emitir nunca en España. Y os preguntaréis, ¿y por qué? Pues hasta donde yo he llegado a descubrir, ¿vale? Porque no hay mucha información de eso, es porque la serie era distribuida directamente desde Reino Unido. Y en Reino Unido ya había una censura, digamos, más o menos fuerte de esta serie. Y creo que como nunca se tradujo, y nunca llegaron a distribuir a España, pues dijeron, va, lo vamos a dejar así, punto, pero aún así sigue siendo algo que escapa a mi entendimiento, que no llego yo a comprender del todo.
Es decir, hay episodios de la sexta temporada que están doblados al español de España, que se pueden ver, que son emitibles, ¿no? Que están completos en HBO, pero otros que se los saltaron, que por alguna razón los doblaron y no los emitieron aquí. Y yo, vale, ¿y por qué? Además eran episodios que eran importantísimos, que eran parte del desarrollo de los personajes, de el lore, de los monstruos, de todo lo que hay allí. O sea que yo me decía, ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué juegan con nuestros sentimientos de este modo? Es que bueno, me parece una falta de respeto a los fans y a la gente que está ahí esperando un episodio nuevo y todo eso. Pero bueno, en fin. Em, lo siguiente que digo aquí de Hora de Aventuras es que yo creo que desde el primer episodio a lo mejor ya se intuía o se sabía que podía tener una trama oscura detrás, no oscura en el sentido de que es algo muy, ¿cómo diría yo? No quiero usar la palabra que se suele usar casi siempre, no, que es algo espeluznante, no, que tiene algo que dices, aquí en este mundo hay algo que no va del todo bien y no sabes exactamente qué es, pero lo tiene, ¿no? Y debo decir también que de las voces, vale, las originales, no las de el castellano, pues doblaba a Jeremy Sheida, que es un chico que desde que grababa, creo yo, los primeros episodios estuvo poniendo la voz a Finn y el que doblaba a Jake era el mitiquísimo John DiMaggio, que le puso la voz a Bender y a otros personajes conocidos, pero ahora no me salen cuáles, ¿vale? Pero es un doblador muy conocido, ¿vale? Un actor de doblaje con mucho prestigio. Y también sé que, ojo, que el actor Ron Perlman fue el que puso la voz del Lich, no sé si en todos los episodios, pero lo hizo. Y lo gracioso es que en una entrevista que le hicieron ya ni siquiera se acordaba de que había puesto la voz del Lich, que yo me digo, vaya, muchos trabajos debía de tener este hombre para no acordarse. Entonces, es algo que me pareció un poco extraño, pero bueno. Em, no sé quién le pondría la voz a la princesa Bultos, pero en los dos casos, vale, en tanto doblaje original como en otros países siempre era un hombre. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Es uno de los personajes que más me gustan. Es cierto que ahí todos tienen algo, ¿vale? Que casi todos tienen algo muy especial o importante, pero bueno, es que la princesa Bultos es muy, ¿cómo diría yo? Es icónica, ¿vale? Es un personaje al que reconoces en el momento y que dices encapsula muy bien el espíritu de la serie, ¿no? Bueno, en cierto modo, ¿vale? Porque es muy variado ese mundo, pero ya me entendéis. Y a ver, en el tema de luego lo que va pasando, ¿vale? Y aquí obviamente lo tengo que explicar y hago spoilers y todo el tema, ¿vale? Es obvio que esta iba a ser una mega reseña y por eso estoy aquí, empezando a explicar aquí lo que viene siendo todo el universo de esta serie. Entonces, habrá cosas que me olvido, cosas que a lo mejor me equivoque porque no lo recuerdo absolutamente todo, ¿vale? Yo vi esta serie muy lentamente y me tomé mi tiempo, ¿vale? Yo creo que empecé a verla a principios de este año y justo ahora que está acabando 2025 conseguí llegar hasta el último episodio, o sea que imaginaos. Y alguna cosa puede que se me vaya, pero en fin, poquita cosa. Lo más importante de la serie, eso sí que lo recordaré. Lo que pasa es que a veces me meten cosas nuevas del lore y ya no sé qué está pasando aquí. Es como muy confuso todo. En fin, ¿qué va pasando a medida que avanza la serie? Bueno, entre algunas otras subtramas o episodios que son simplemente por reír o por entretener, que no tienen mucha más historia o que a lo mejor Finn aprende una moraleja, pues hay algunos que luego empiezan a hablarte de este monstruo, ¿no? Que es el monstruo llamado el Lich, pero no sabemos exactamente de qué naturaleza es ni de dónde procede. Y sabemos que la princesa Chique lo tenía atrapado o encerrado dentro de un cristal o, ¿cómo se dice? Esta cosa que parece como un líquido ambarino que luego se congeló y bueno, él estaba ahí congelado y por un pequeñito problema o algo que se les escapa, pues el Lich consigue salir de ahí. Es algo que tarda en hacer, pero consigue finalmente después de muchísimo tiempo. Y se supone que Finn lo derrota la primera vez que se enfrenta a él, pero no, porque es un ser que siempre vuelve, que de alguna manera o de otra siempre está ahí, no se sabe cómo, él regresa y dices, ¿y qué es lo que hará después? Pues ahí está el tema, ¿no? El Lich sobre todo posee a gente, busca a un huésped y se apodera de su mente
y lo utiliza para su beneficio, ¿no? Luego a partir de ahí se hace más fuerte y ya no necesita otros cuerpos. Em, es básicamente un ser que es todo un esqueleto, tiene aspecto así como de muerto salido de la tumba y lleva una capa verde con capucha encima. Y no recuerdo así mucho más de su apariencia, pero básicamente es así. Luego hay otros episodios en los que se le ve sin capucha, que es solo un esqueleto, y él representa el caos, la muerte, la destrucción, la no vida. Es básicamente todo lo contrario a lo que son los demás seres del mundo de O. Básicamente él lo que quiere es que todo se acabe, que ya no haya más, que no haya tiempo, que no haya esperanza, ni que tampoco haya ningún ser viviendo alegremente. No quiere que algo nazca. Y es algo muy extraño porque tú piensas, ¿eso qué es? ¿Está en su naturaleza? Y claro, parece ser que sí. Y no es que haya un pasado en el que a lo mejor el Lich hubiese sido humano antes y después se hubiese convertido en esto. Es que te dicen que realmente este personaje, ¿no? Este villano, salió de un cometa que cayó a la Tierra. O que hubo, o sea, luego te explican, no del cometa, sino que más bien fue de una explosión que acabó con casi toda la vida que existía en la Tierra. Hubo una explosión ahí creada por la que se llamaba la Guerra de los Champiñones y de ahí parece ser que surgió el Lich, que era una bomba de muerte o de humo o algo. Y esta bomba pues parece ser que cayó en un punto de la Tierra, ya no recuerdo en dónde, ni tampoco desde dónde la lanzaron, pero parece ser que vino de ahí. Lo que pasa es que en cualquier realidad, ¿no? Que ahí se da a entender que el universo se reinicia, el Lich siempre está, de una manera u otra, siempre se manifiesta de alguna forma. Eh, y que aunque lo derrotes, yo creo que cuando ya pasa, no sé, cuántos siglos o así, pues resurge de alguna manera, aunque sea por accidente o por alguna casualidad o por un despiste. Porque claro, no hay nadie que viva tanto como ese monstruo para que alguien pueda estar atento de que no resurja, ¿no? Y claro, aquí viene los dos grandes episodios que para mí son de los mejores que la serie porque es cuando empiezas a decirte qué demonios está pasando aquí, ¿no? Porque al principio son todo episodios autoconclusivos de planteamiento, nudo, desenlace y después ya vamos a lo siguiente, ¿no? El siguiente episodio es a otra cosa mariposa. Pero luego ves que hay una continuidad en el tema de, bueno, del caracol que es poseído por el Lich y después de todas las cosas que hace para conseguir el famoso libro de hechizos que se llama el Enchiridión y que es importante, ¿no? Es primordial para que él vuelva a obtener sus poderes. Y resulta que, bueno, este villano, ¿no? Este espíritu, este monstruo del caos, pues engaña a Finn y a Jake para lograr su objetivo, que es volver a recuperar su forma y poder desear que el mundo sea destruido o que toda la realidad sea destruida. Y, y bueno, ese es el episodio de el escape de la ciudadela y todo eso que a mí me pareció súper impactante, ¿no? Cuando oí hablar de él por primera vez, que yo no sé si se llegó a emitir también aquí. Ya no recuerdo exactamente si llegué a verlo con el doblaje. O sea, vi los episodios en los que quedaban atrapados en el plano de la ciudadela, ¿no? En ese plano existencial que controlaba todas las realidades. Pero no llegan a ponerte en el catálogo de HBO ni tampoco se llegó a emitir aquí el episodio en el que se enfrentan al Lich en ese sitio y también encuentran al padre biológico de Finn, que bueno, es un episodio que lo ves y te deja rotísimo. Es un episodio terrible porque hasta ese momento no había ocurrido tal cosa o algo tan grave ni tan dramático como lo que se ve ahí en este episodio, ¿no? Y después de eso, pues viene el tema de lo que te explican ahí que yo no tenía ni idea. Es algo que de hecho pasas por alto y no te planteas, pero que es algo que sí que pasa, que es el episodio del fin de la granja. Finn está en otra realidad porque él le dijo a Prismo, uno de los dioses que controlan los universos, le dijo, deseo que el Lich nunca hubiera existido. Y claro, por culpa de ese deseo, él se transporta a una realidad alternativa en la que el Lich jamás llegó a aparecer en la Tierra. Y él tiene una cara completamente distinta en esa realidad, además de que Jake es un perro normal, un perro que no habla ni tiene poderes.
y luego tiene una familia completamente normal. Pero como que ese mundo sigue teniendo un poco de algo de distópico, ¿no? Y en esa realidad vemos que también el otro personaje que es de los más importantes, ¿no? Marceline, la vampira, pues es como una señora así trastornada que evitó que la bomba de el Lich cayese sobre la Tierra. Y claro, a pesar de esto vemos que al final explota y que el Lich igualmente vuelve. O sea, aparece más tarde, pero aparece. Y, y Finn se ve obligado a convertirse en alguien con poderes que lo trastornan también, como al Rey Hielo, por culpa de la corona. O sea, él encuentra esa corona y también se la pone y acaba mal. Y no me preguntéis ahora qué ocurre con este Finn porque ya no me acuerdo. No sé si lo mataban, si acababa bien y volvía a su realidad, no sé. Pero se supone que este Finn es el original que llevábamos viendo durante las 5 temporadas anteriores en la serie. O 4. Bueno, durante las 4 temporadas anteriores. O sea, el otro Finn, que después vemos el resto de la serie, es un Finn alterno. Y claro, uno piensa, pero si no es el mismo fin, entonces, ¿qué hago yo viendo la realidad de este? A ver, debo deciros que hay una paradoja que en estos casos que se me hace a mí complicada, que es como es la misma persona, pero al mismo tiempo no lo es. Hay diferentes realidades y tú dices, ese era el fin original, pero claro, ya no es el fin que conocíamos, es de otra realidad. Ahora está con ese aspecto y viviendo en una granja y Jake también ha cambiado. Entonces, el otro que vemos a lo largo de la serie es el que mantiene el espíritu del fin original, digamos. Es como el que lo sustituye. Y, y claro, no se puede hacer nada. Yo creo que no se podía volver a cambiar esa realidad ni hacer que el fin original volviese, porque los deseos de Prismo creo que en ese sentido son irreversibles. O a mí me lo parece. No sé. Yo había mirado algo sobre eso, pero no me acuerdo ya. Y después el tema de Jake, os preguntaréis, ¿qué pasa con él? Pues que después de ese episodio, él sigue siendo el mismo. O sea, el Jake que vemos hasta el episodio este, que a mí me voló la cabeza, que también tenía Prismo de por medio, es el fin, no, el Jake original. O sea, está con otro fin, pero él sigue siendo el mismo Jake. Y luego cuando llega ese episodio, que yo a día de hoy sigo sin entender, en el que tenían que ayudar a Prismo a volver a recuperar su antigua forma, pues hay otro Jake que lo sustituye. O sea, el Jake original se queda dormido para poder hacer que Prismo vuelva a existir, pero luego es sustituido por otro que es en realidad un Jake del pasado de unos segundos después. Y tú piensas, pero no es el mismo Jake entonces, ¿no? Y ese es el tema. Yo me digo, a ver, es el mismo, pero tampoco es el mismo. Y claro, eso es lo que ya te empieza a hacer un cacao en la cabeza, que es muy, muy lioso. Es como, uff, me cuesta seguir esto, ¿no? Y claro, aquí ya también los otros personajes cósmicos y otros que no son tan poderosos, que son los que la mayoría conoce, pues a ver, os digo primero, ¿cómo empezaba toda esta movida? Pues aparte del Lich, como ya dije, está Prismo. Y os diréis, ¿quién es Prismo? Prismo es un ser místico o cósmico que vive dentro de una caja que no puede salir de ella, porque si no desaparecería. Él es una proyección, una silueta de color rosado en 2 dimensiones dentro de esa caja. Y los deseos que te concede solo pueden ser dentro de ella. Y yo creo que te puede conceder un número interminable de deseos que no se acaban. Pero claro, el tema es que Prismo existe porque un señor que yo sigo sin saber a día de hoy quién es, ¿vale? Y cómo lo creó y cómo empezó a existir, pues un señor se puso a dormir y él duerme eternamente y lo que sueña este hombre es Prismo. O sea, él es solo una proyección de un sueño de un hombre al que no conocemos, de que solo sabemos que está ahí, pero que no tenemos ni idea de quién es ni por qué acabó ahí. Y después está, aparte de este dios cósmico, el personaje de la lechuza cósmica, que en verdad no tiene tanta importancia como los otros, pero es un personaje que también está desde las primeras temporadas, que está ahí casi siempre, que parece como un personaje que dices, bueno, es una deidad, pero no se nos dice más. Y luego es una de las deidades más importantes de las que crearon el universo. Eh, Después aparece el personaje de Blios,
que creo que tiene otro nombre en la versión original, no me acuerdo ya de cuál era. O sea, Golf no era, tenía otro nombre. Pues Blios es uno de los dioses que yo no sé si llegó a crear solo el universo, o sea, solo todo el universo, si solamente creó Marte, porque él es el rey de Marte. Y es una deidad que tiene varias cabezas, o tiene varias caras, perdón, y es todo de color rojo, igual que el planeta. Eh, y claro, ahí te dice también que su hermano es el hombre mágico, que también es un personaje que aparece en los primeros episodios como si fuese un gag o un recurso cómico, pero luego ves que es mucho más poderoso de lo que parece. Y Blios precisamente tiene ese nombre porque es considerado el dios de ese universo, es decir, él fue como uno de los que crearon todo y por eso es como decir, oh, Blios mío. O sea, es como el dios bíblico que nosotros conocemos o quizá de las religiones abrahámicas, pero en ese universo. Y después de esto había esta gran fumada que yo a día de hoy sigo sin entenderla, ¿vale? Hay cosas que por mucho que quieran explicármelas en tutoriales o en cosas de YouTube, eh, de explicaciones que te duren hasta 1 hora y pico, pues yo sigo sin entenderlo, ¿vale? ¿Qué demonios hacía Abraham Lincoln en Marte? ¿Por qué? ¿Por qué vivía en Marte? ¿Y por qué estaba en un trono? Y era como, o sea, el episodio en el que Finn y Jake van a Marte y se encuentran con el Abraham Lincoln este y Jake se muere y entonces el Abraham dice, voy a sacrificarme por este perro y cambia su alma por la de él, yo me dije, ¿qué cojones estoy viendo? O sea, es cierto que la serie en general es muy ¿qué cojones estoy viendo? Pero yo pensé, pero entonces Abraham Lincoln no era un simple presidente de Estados Unidos, era una deidad o un ser místico que gobernaba en Marte. Pero es que, claro, lo que no entiendo es que esto llegaron incluso a hacerlo, pero creo que no a animarlo. Estaba en el guión original, pero lo quitaron al final. Que cuando Abraham Lincoln se sacrifica por Jake, en la muerte, entonces le concede ese intercambio, ¿no? Y cuando se lo concede y lo cambia, se oye un disparo. Y tú piensas, ¿de qué es el disparo? Pues el disparo es una referencia al asesinato de Abraham Lincoln en el teatro, cuando John Wilkes Booth le pegó el tiro. Y originalmente pensaban poner una breve escena en la que se mostraba ese flashback de Lincoln siendo asesinado. Pero, o sea, decidieron quitarlo porque, no sé, quizá era demasiado evidente, no querían hacer una referencia tan obvia, querían mejor darla a entender. Y claro, yo ahí me dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó de estar en esa realidad a estar en esa? O sea, es algo que sigo sin... No, no entiendo. Yo creo que simplemente fue que se fumaron algo o consumieron algo y dijeron, venga, vamos a poner a Lincoln aquí por los jajas. No. O sea, yo siempre pensé y sigo pensando que los creadores de Hora de Aventuras obviamente consumieron o consumían algo mientras hacían los episodios. Estoy totalmente convencida. Porque si no, no entiendo dónde sacaron tanta, en fin, tanta fumada. Sobre todo en un episodio que voy a mencionar ahora, que hay muchas cosas que, obvio, yo creo que no tienen explicación, por más que la intenten buscar en muchas teorías. Pero esta que nunca llegó a explicarse, ni siquiera por una pequeña cosa que dejasen caer ni nada, fue el episodio del venado. Y esto ocurría, creo que en la segunda o la tercera temporada, ¿eh? O sea, no estoy hablando de cuando la serie ya se estaba poniendo más turbia, incluso. Estoy diciendo que ocurría en los primeros, o sea, la primera temporada o la segunda o por ahí. Y yo me digo, ¿y ese venado de dónde demonios salió? ¿Qué es? O sea, el episodio es básicamente que Finn intenta ayudar a los de Chuchelandia, ya no recuerdo en qué, y de repente aparece ese venado que se pone todo loco y cae sobre él y le parte las piernas. Entonces Finn se despierta 3 meses después de un coma con las piernas escayoladas. Y Jake, no sé, se da a entender que se volvió loco y los demás habitantes de Chuchelandia desaparecieron. Y luego se revela que el venado ese los tuvo a todos secuestrados durante meses. Y yo me digo, ¿y para qué los quería? Y los tenía ahí retenidos como si fuese, ¿sabes? Con un, ¿cómo se dice? Una sustancia pringosa que los retenía como si fuesen telarañas. Y, y yo me digo, ¿pero qué coño quería ese venado? O sea, es que además daba muy mal rollo. Que luego, claro, empezaron a teorizar sobre lo que podía significar el episodio, que a lo mejor no era algo literal, sino una metáfora de algo. Pero, vamos, que
Por más que uno intente buscarle la explicación, es demasiado WTF, incluso para los estándares de esa serie, no sé. Y sí, luego otros episodios que también me parecieron de lo más perturbadores era el de las chicas ojisombra, que parecen ser unos fantasmas de niñas que no tienen ojos, y luego se revela que son unos seres extraterrestres o no se sabe exactamente de dónde provienen, y se van como si nada. Y claro, Finn y Jake quedan flipando diciendo, ¿pero eso qué era? ¿Qué demonios era? No eran entonces unas niñas muertas ni nadie haciéndose pasar por ellos para gastarnos una broma. Es que te quedas un poco taqui taqui rumba, ¿no? Y, y también el otro episodio que me pareció un poco, bueno, no sé, hay algunos, pero no tanto porque sea algo espeluznante ni nada, sino por el concepto de lo que a lo mejor le pasa a alguien, que, no sé, el episodio de Papas y helado, si sabéis a lo que me refiero, o también el episodio este de Don Refrescolo, que era uno que quería ser detective o algo así, y cuando intenta resolver un caso a él lo asesinan, pero renace como una especie de zombie, aunque no tenga un aspecto tan de zombie, pero se supone que está muerto, y tú dices, joder, si lo piensas, da un poco de mal rollo esto, y no me extraña que su mujer no quiera seguir con él, porque no va a estar casada con un muerto, ¿sabes? Eh, así, entre otras cosillas, ¿no? Os digo. Y claro, lo mejor también de las mejores revelaciones que tiene la serie en un principio es la de el pasado del Rey Hielo, o de quién era antes de conocerlo por cómo lo conocemos, ¿no? Pues claro, luego se nos desvela que él antiguamente era un científico llamado Simon Petrikov, que estaba haciendo experimentos con una corona que parecía, bueno, una corona mágica que te daba todo el poder del mundo para generar hielo, entre otras cosas, ¿no? Y él empezó a hacer experimentos con ella, incluso poniéndosela al mismo. Y yo en este caso entiendo que no quisiera hacer el experimento con ninguna otra persona porque no quería perjudicar a nadie. Pero claro, él empezó a perder la razón por culpa de esa corona y poco a poco lo iba avejentando, le iba haciendo tener barba, no a convertirse en el monstruo, por así decirlo, en que se convertiría y llegaría incluso a perder la memoria, todos sus recuerdos y su identidad. Él llegó a olvidar que se llamaba Simon Petrikov, llegó a olvidar a Marceline, llegó a olvidar a Betty, él olvidó absolutamente todo. Y lo que no me queda claro es el origen de esa corona, de dónde proviene exactamente. Si se dice, o si luego se aclara de dónde viene la corona, me lo decís, porque aquí ya me empecé a perder un montón. Em, pues después de saberse esta revelación, me pareció increíble también el final que le dieron al personaje del Rey Hielo, porque tú piensas que es un viejo que es malvado porque sí, que también secuestra princesas porque sí, pero luego te das cuenta de que es un tipo que está solo y que además está medio tarado. O sea, es como que hace cosas sin sentido porque se le va la cabeza y bueno, no tiene ninguna otra diversión. Y también quería ser amigo de Finn y de Jake. O sea, al principio son enemigos, pero luego se vuelven amigos y cuentan con él para todo. Y te das cuenta de que más que un villano era solo una persona que estaba trastornada, que, bueno, era más bien un héroe más que un villano, ¿no? Después de cómo ayuda a los personajes principales, ¿no? Em, y después de esto, a ver, el personaje de Marceline, yo debo decir una cosa, que eh, lo que yo no llego a entender, vale, que me perdí un poco con esto, es este arco, que en concreto muchos fans lo valoran y que les parece uno de los mejores, es el arco de las estacas, que es en donde se nos desvela cómo ella obtuvo sus poderes de vampiro. Y tú piensas, pero no los tuvo de nacimiento porque nació vampira, ¿no? O sea, ella era hija de un vampiro chupa almas y de una humana. Tú dices, debería tener los poderes ya. Pues no, los obtuvo de otros vampiros a los que mató. Y a mí ese arco, a ver, a mí me aburrió. O sea, no es que me pareciera malo, es que me dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, no me gustó ahí que pusiera lo de que Marceline era la última vampira del mundo y que fue en base a que se cargó a otros vampiros. Yo me dije, ¿y qué gracia tiene que solo haya un vampiro? No sé. Eh, y además me preguntaría de dónde vienen ellos, si a lo mejor también robaron poderes a base a otras almas, porque en este universo los vampiros no exactamente es que chupen sangre, sino que chupan almas. Y ella, bueno,
En su caso ella no mata a nadie, ¿vale? Porque ella es una vampira buena, pero también lo tiene, ¿cómo se dice?, fastidiado con su padre, ¿no? El que su verdadero nombre era Hudson Abadir, pero aquí en España no sé por qué lo llamaron justo Chupa Almas. Y yo, vale, muy bien la traducción ahí. O sea, les aplaudo enormemente a los traductores, pero bueno. Y sí, luego se sabe que el apellido es Marcelina Badir. Y ella, pues, también es uno de los mejores personajes. Le tengo mucho cariño, la verdad. Es como que al principio es una chica que pasa de todo, que le gusta tocar la guitarra y nada más, y meterse un poco con Finn, pero después empieza a tener más profundidad y se sabe después lo de ella y lo de Simon, que durante la Guerra de los Champiñones, cuando ella solo tenía unos 7 años, pues quedó huérfana, es decir, su padre no se hizo cargo de ella aparentemente, y Simon la estaba protegiendo y la cuidaba como si fuese un padre. Y la mantenía entretenida, pero claro, también necesitaba la corona para poder luchar contra los monstruos o los zombies que se generaron después de la guerra del champiñón. Y, y bueno, es todo eso lo que... O sea, Marceline es mucho más vieja, diría yo, incluso que la princesa Chicle o que otros personajes, porque ella ya existía de antes de esa explosión o de esa guerra. Em, lo que yo no llego a entender es lo de... Bueno, a ver, sí, sí lo entendí. Lo que pasa es que el tema de la línea temporal de la cronología de los hechos es un poco confusa si no prestas atención, ¿vale? Era el tema de la historia de la madre y el padre de Finn, que también se nos revela en el arco de las islas, que yo creo que es uno de los mejores de todos, junto con el de los elementos, ¿vale? Pues en el arco de las islas se nos habla también de los padres biológicos de Finn, que eran Martin Mertens y Minerva Mertens. Y bueno, el Martin, como ya visteis en el episodio este de la Ciudadela, era un desgraciado, ¿vale? Era un, un sinvergüenza y su hijo no le importa lo más mínimo. También abandonó a Minerva en su día. Pero Minerva, cuando lo tuvo a él, hubo un... eh, o sea, estaba en una isla, ¿vale? Después de lo de la guerra de los champiñones, había una isla en donde los humanos estaban a salvo, los tenían sobreprotegidos, y también había esas personas que se aseguraban de que no saliesen de la isla, que eran las personas que estaban como Susana, que les ponían una constitución hiperfuerte para poder retenerlos, ¿no? Eran como los guardianes de la isla. Pues ella, al parecer, perdió a su querido Finn cuando nació y ya no recuerdo muy bien cómo, ¿vale? No sé cómo hizo para salir de la isla y luego que Finn se le perdiese o algo, no lo recuerdo yo bien, pero ella lo estuvo buscando durante mucho tiempo y también estuvo protegiendo a los pocos humanos que todavía quedaban ahí, en diferentes islas. Y ella traspasó su conciencia a una máquina. El tema es que esos episodios en los que encuentra a la madre y se reúne con ella me parecen geniales. Es cierto que te duele un poco ver que no pasa más tiempo con la madre y que prefiere volver a O, pero así también, bueno, él sigue su camino, ¿no? Porque él ya tenía una familia, no tenía sus padres adoptivos, pero tú piensas, es un poco una pena esto. Y después, como ya dije, el pasado de Susana y el arco este de los elementos, en donde aquí se nos habla o se nos revela que uno de los elementos originales en los que está formado el mundo, no concretamente la Tierra, pues despertó de su letargo y quiere que todo vuelva a ser sus elementos originales en su forma más primaria. Y con eso, pues lo único que hace es, bueno, arruinar la vida a todos los que viven en O. Hay 4 elementos en total y... Cuatro, perdón. Hay 4 elementos y no son los que estáis pensando, ¿vale? No son agua, tierra, fuego y aire. Son el hielo, el fuego, la chuche y el lodo. Vale. Que yo creo que existieron incluso antes de lo de la guerra del champiñón. Pero os digo, ¿por qué ocurría esto? Porque cada cierto tiempo, ¿no? En diferentes realidades o diferentes formas, estos 4 elementos adoptan una apariencia y acaban convirtiéndose en otros. Es como si tuviesen reencarnaciones en diferentes vidas. Del mismo modo que luego también sabemos que Finn tuvo otras vidas anteriores a esa.
Y claro, la princesa Chicle en un principio fue, ¿qué era? No sé si simplemente era una chuche pequeña que se movía. Luego empezó a surgir de un charco de chicle que se volvió radioactivo con la guerra de los champiñones. Y luego creó una familia para ella, que es algo que se sabe más adelante. O sea que la princesa Chica en realidad tiene como unos 700 u 800 años, más o menos. Es un poco más joven, por así decirlo, que Marceline, porque Marceline tiene más de 1000 años. Entonces, después de eso, de la guerra de los champiñones, estaban otras cosas que, o sea, otros seres que tenían diferentes formas o que tuvo otras vidas. No, el personaje de El elemento del hielo, que es Patience Sampin o Paciencia Sampin, era parecida al Rey Hielo en una realidad alternativa. Y luego había tenido otras formas que no recuerdo cuáles eran. Y la princesa Lodo y el fuego, o sea, la princesa Llama, también habían tenido otras formas, pero ellas no las recuerdan porque nunca recuerdas que fuiste en tu vida anterior. Y claro, cuando viene esta chica y les dice, tenéis que volver a ser los elementos primordiales, dicen, pero ¿de qué habla esta tía, no? Yo no recuerdo nada. Y claro, la historia esta de Paisy Sampin también es muy complicada y no recuerdo exactamente cómo llegó a suceder. O sea, por qué ella se congeló y las demás no, y ellas no recuerdan nada y ellas sí. Es difícil, claro. Tú piensas que el elemento del hielo en esta historia es el rey hielo, pero no. Es esta chica que al final, pues como le hace casito, dice, oh sí, voy a ser tu simp, Patience. Voy a hacer todo lo que tú me digas. ¿Sabes? Porque, bueno, él piensa que van a salir juntos o algo, no sé. Y bueno, gracias a Princesa Vueltos, el reino de O vuelve a ser normal. O sea, vuelve a la normalidad porque ella es un antielemento. Claro, tú desde el principio te preguntas, ¿por qué a ella no le afecta la transformación de los elementos como le afectan a los demás? Pues porque ella es del espacio Vultos. Y este espacio, no este lugar, es como una realidad en donde no existe ninguno de los 4 elementos de la naturaleza que nosotros conocemos. Entonces ella podía ser inmune no solo al poder, sino deshacerlo y volver a hacer que todo volviese a ser normal. Y después de eso no sé a dónde se va Patience. Creo que simplemente la derrotan y punto. O a lo mejor se va a otro sitio, no sé. Y bueno, aparte de esto, también están otros personajes que ya digo, tiene bastante historia, no, tienen bastantes cosas, que son, por ejemplo, el personaje de... ¿Cómo era este? El Abracadani, que es uno de los magos, este que no me sale ahora, que tiene una flor en la cabeza. El personaje de Trompy, que es una elefante anciana y a mí me parecía muy graciosa, aunque era un poco rara. Lo que pasa es que luego le meten aquí unas historias, unas subtramas que hacen que el personaje sea cuestionable. Y luego el personaje que se forma a partir de el Lich, cuando se convierte en un humano, que es el personaje de Guisantito, que te da mucha ternura, pero al mismo tiempo piensas, dentro es el Lich, ¿sabes? Está ahí dormido, pero sigue ahí dentro, ¿sabes? ¿Y qué más personajes digo? Bueno, el Ganso Manso, que en verdad no aparece tanto, pero me hacía gracia pensar en ese personaje. Y luego hay otro que sale que yo entiendo que es de mucho después, que ya es de cuando los personajes de la serie ya no existen, que es una especie de bola con unos cubitos flotantes encima, que empieza a contar historias, así como episodios de relleno, pero nada más. Luego otro villano que se llamaba Miau, que después como que DJ evoluciona y se vuelve grande. Y bueno, es que hay un montón, claro, pero ahora mismo no me salen todos. Es un poco desesperante, pero bueno. Eh, ay. Bueno, a ver, Susana Fuerte ya la mencioné, pero es también uno de los más importantes que hay. Eh, la princesa Llama, que claro, estaba en un arco, en unas temporadas en las que Finn quería tener novia. Y como era de esperar, pues le gustaba la princesa Chicle, pero esta la dejó en la friendzone. Y él dijo, voy a buscarme otra churri. Bueno, fue Jake el que le quiso buscar la novia. Y encontró a la princesa Llama y dijo, bueno, salgamos. Pero claro, en un episodio ya se fastidia la relación. Y a mí eso mm, me enfadó mucho, ¿vale?
No sé cómo explicarlo. Ya sé que la historia continúa y que no tiene por qué tener novia ni nada, pero es que al final Finn se queda solo. O sea, tiene tantas posibilidades, ¿no? Con tantas princesas y tantas pretendientes y al final se queda solo. Y yo, qué mal, no, no me gusta que se quede solo, ¿sabes? Me da penita el pobre. Además, la caga por una cosa bastante estúpida, pero la princesa Llama no se lo perdona. Y bueno, parece ser que luego supera eso, que ya no le importa si está soltero o no, que ya la princesa Llama también lo haya superado, pero sientes como ese dolor todavía, ¿no? De, ah, con la bonita pareja que hacían ellos, ¿no? Qué pena. Y bueno, a pesar de que ella estuviese hecha de fuego, pues, a ver, era un buen partido, no lo vamos a negar. La única pareja que se mantiene estable desde el principio hasta el final de la serie son Jake y la princesa Arcoiris. O, bueno, aunque no sea desde el principio, también está la pareja de la princesa Chicle y Marceline. Pero bueno, que después se sabe toda la historia de los cachorros que tienen, ¿no? Los cachorros perro unicornio y de cómo estos crecen muy rápido y estos incluso ya tienen hijos. O sea que Jake ya es abuelo hacia el final de la serie. Y como se desarrollan tan rápido, pues ya no tiene que estar cuidándolos durante mucho tiempo. Es un poco raro, pero bueno, son perros unicornio, tampoco le busquemos mucho la lógica. Y aparte de esto, ¿qué más de las parejas que hay ahí que yo recuerde? Ah, sí, debo mencionar también este personaje porque es uno de los, también importante, pero digamos que es uno de los, digamos, antagonistas, que no villanos, que aparecen durante un gran arco, que es el de el Conde Limoncio. Vale, este personaje era una cosa que creó, que inventó la princesa Chicle, porque ella es científica, para hacerle como una especie de valido o de persona que gobernaría en su lugar cuando ella ya no estuviera. O eso creo que se dio a entender. Pues el limoncio este es peor que un grano en el culo, os lo juro. Yo creo que los primeros episodios que aparecía me decía, Dios, qué tío tan repelente. Me parece más... ugh. Además yo me digo, ¿y por qué no es una chuche? O sea, es una fruta. ¿Por qué creó un limón? O sea, no, no lo entendí. Yo creo que tiene que ser agrio como su carácter. Pero bueno, ya sé que en Latinoamérica se le llamó limón agrio y en la original es lemongrab. Pero bueno, limón agrio también me gusta, ¿eh? También me parece un buen nombre. El tema es que Limoncio después tiene su propio castillo y su propio reino, así con la autoridad de la princesa. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahí vienen los episodios turbios, que también son muy turbios, de cuando a Limoncio se le sube el poder a la cabeza porque consiguen hacerle un hermano para que esté en compañía de alguien, aunque sea con él mismo, y él empieza a comer como un loco, se convierte en una bola de grasa y llega a comerse a su propio hermano y también a otros súbditos que tiene el castillo. Y tú piensas, Dios, menos mal que son frutas o chuches o lo que sea, porque si no eso sería una cosa terriblemente gore, sería una cosa súper grotesca, sería, bueno, ¿cómo diría yo?, de película de terror. Y es una cosa que da muy mal rollo, os lo juro, es terrible lo de Limoncio. Y claro, la historia de Limoncín, que en verdad es alguien a quien crea también la princesa Chicle para combatir a Limoncio, tú piensas, ¿por qué tiene que mandar a un niño? Porque Limoncín es un niño y él le carga una responsabilidad muy grande. Y cuando finalmente logra hacer su misión, él simplemente quiere vagar por el mundo y buscar su sitio. Y es un episodio que a mí me puso tan triste el final, o sea, es tan melancólico por la canción esta de Limoncín. Y yo pensé, a ver, Princesa Chicle, tú misma creaste a Limoncio, no puedes destruirlo por tu cuenta, tienes que mandar a otra persona a hacerlo. Y bueno, no sé, es un personaje que me parece trágico en ese sentido, ¿no? El personaje de Limoncín. Pero bueno, no se sabe mucho más de él después de esto. Entre otros, vale, otros experimentos así chungos que hizo la princesa Chicle estaba el de Jaimito o el James, que creo que se llamaba en la original así, que le hizo varios clones de él y luego estos se volvían zombies o algo así. Y otras cosas que hizo, pues fue también lo de su familia postiza, ¿no? Los chuches que eran el tío Gumball, el primo Chicle y la tía Dolly o algo así, creo que se llamaba. Y claro, esto es lo que acaba
¿cómo se dice? En el episodio final es una guerra contra el bando del tío Gumball y los de la princesa Chicle en el reino de Chuchelandia. Y joder, es increíble cómo te introducen además a este villano, ¿no? Porque te explican después el cómo regresaron a su forma original él y sus otros dos parientes. Luego se sabe la historia de este otro hermano que tiene la princesa Chicle, que no fue creada por él en un laboratorio, sino que fue por el elemento del chicle, que es su hermano retrasado, que, a ver, yo diría que lo es, porque no se puede valer por sí mismo, ¿vale? No es considerado siquiera un ser pensante, que se llamaba Nell, o Nelly, no me acuerdo ya bien, y este pobrecillo, pues es mantenido por la princesa Chicle y lo protege, pero claro, vive dependiendo de ella. O sea, es como, ya digo, como si tuviese un hermano con una tara o algo. Y después de eso, otras cosas que hizo ella, bueno, también se sabe después que conoció a Finn en una de sus vidas pasadas y se da a entender que Finn en cualquiera de sus reencarnaciones siempre se encuentra con la princesa Chicle de algún modo. Él empieza siendo un cometa, luego una mariposa, luego la guerrera Shoko y siempre va a encontrarse con la princesa Chicle en cualquiera de sus formas, como elemento del dulce, ¿no? De la chuche. Y ¿qué más? Bueno, ya digo, el problema principal que tiene Hora de Aventuras, aquí ya digo los defectos y otras cosas adicionales de la serie, ¿vale? Em, el principal problema que tiene es su extensión en el sentido de no mantener un ritmo regular en los episodios que son los importantes, los cruciales, los episodios más tensos, porque yo os juro que los episodios como lo de la Ciudadela o lo de no sé, los que estaban divididos en dos partes que a lo mejor te dejaban en un momento crítico, a mí se me pasaban volando y diciéndome, ah, pero ya terminó, ¿sabes? Y tendría que ver el siguiente. Pero claro, ¿qué pasa? Que hay mucha, ¿cómo se dice? Mucho paréntesis de episodios de relleno entre los episodios que son los que te explican el lore. Es decir, por ejemplo, de entre los episodios de la Ciudadela y los siguientes, como este que también me pareció muy bueno, el de la sala de Lefugio, la sala de egresos, pues pasan un huevo de episodios de relleno, episodios que no te aportan absolutamente nada, que son pura chorrada, volviendo a la esencia de los primeros episodios. Pero ya os digo, a mí esto me chirrea un montón y también me descoloca un montón de lo que estoy viendo, porque tienes la sensación de que los personajes siguen con sus vidas como si nada, como ya dije. O sea, ya sé que Finn es supuestamente representado como un personaje estoico, de a pesar de todo lo que me ocurre, yo sigo en mi vida con mi casita del árbol jugando con Vimo o con Jake y salvando princesas, pero yo pienso, a ver, tendría que haber un poco de, no sé, de introspección en ese sentido, ¿sabes? Yo quiero ver una evolución que me la crea. O sea, el personaje tiene evolución, pero no me resulta creíble. De hecho, hay este episodio también, que es bastante también espeluznante si lo piensas, da mucho miedo. El del mundo almohada, cuando Finn aterriza en ese mundo y vive toda una vida ahí dentro hasta que muere y luego se salva y regresa a su mundo sin recordar absolutamente nada, no vuelve a tener la misma edad que tenía. eh, claro, ahí yo me digo, vale, aquí Finn olvidó todo, pero tendría que haber algún recuerdo, alguna cosa de la vida que vivió ahí en el mundo almohada. Pero claro, ese mundo también se destruyó después. O sea, cuando él murió, Golf vino y se cargó esa dimensión. Eh, y es como, no nos dicen mucho más de esto del mundo almohada. Y simplemente él cuenta las cosas, ¿no? Cuando le preguntan, ¿por qué no tienes brazo? ¿Por qué este personaje está aquí? ¿O qué ocurrió mientras no estaba? Pues él lo cuenta como si nada. Es como, ah, bueno, sí, un tipo vino, me hizo esto, él zurró a la peña, yo le zurré a él y nada, Tron, todo bien, tío. O sea, ok, bro. Y yo me digo, vale, pero joder, no sé, debías de estar un poco más no cara larga todo el tiempo, pero debería de notarse el peso de lo que has vivido, de lo que has pasado durante todo ese tiempo. No sé, él empieza siendo simplemente un niño de 12 años que quiere jugar y matar monstruos y se supone que pasa muchas cosas, pero no sé.
Él como que vuelve a su mismo punto de partida, no hay un cambio sustancial en su evolución. Y más o menos podría decir lo mismo de Jake, aunque Jake es cierto que es mayor que él, o sea, es mucho mayor. Y tú piensas, él mentalmente tiene una mente distinta, no tiene una evolución distinta, pero no es que haya exactamente una evolución, porque él no empieza siendo un niño, él ya es un perro considerado viejo, que no sé si será lo mismo en años de perro normal que un perro mágico, pero ya me entendéis. Y no sé, es una sensación rara que me da la serie. Yo creo que lo mejor es que si quieres enterarte de todo lo que pasa y entender el peso de toda la trama, lo que tienes que hacer es ver los episodios clave únicamente y saltarte los de relleno y no ver toda la serie con todos los episodios en orden. Porque si no, yo creo que te vuelves loco. Y no sé si es porque tienen un contrato con Cartoon Network de decir, tenéis que hacer este número de episodios por temporada y metían todo este relleno que ya me pareció que no sé, a mí me parece un grandísimo problema que tiene. Aparte de eso y de que hasta la quinta temporada no arranca de verdad. Es decir, todo lo que se había visto hasta ese momento, pues era como, bueno, pues lo veo y ya está, ¿no? Era como si estuvieses viendo Rick y Morty, que aunque ves cambios en los personajes, no hay un cambio sustancial, pero luego empiezas a ver toda la profundidad detrás de O y de lo que ocurrió y de la guerra de los champiñones, y tú te dices, ¡buah! Esto es increíble, pero claro, si lo hubiesen puesto un poquito antes, que a lo mejor es porque agotaban la paciencia de los espectadores. Imaginaos, estáis ahí que ya te empiezas a cansar de ver Hora de Aventuras durante 5 temporadas y de repente, ¡pumba! Episodio de El Lich, episodio de Finn el humano, de Jake el perro, de Escape de la Ciudadela. Y yo me digo, vale, a buenas horas, mangas verdes. O sea, me parece como... Es casi una tomadura de pelo. O sea, no es que te estés burlando del espectador, pero me digo, parece que estás poniendo a prueba su paciencia de decirte, te pongo esto tan light y de repente te meto esto. Y aunque estuviese dando pistas anteriormente, tú piensas que no irá tan a lo bestia, ¿sabes? Tú piensas que serán pistas así que van diciéndote poco a poco el pasado de O y de lo que hay detrás, pero no esperas acontecimientos tan fuertes, no esperas escenas tan explícitas como el Lich poseyendo el cuerpo de Billy el héroe, ni tampoco esperas algo tan tétrico como lo de Finn perdiendo el brazo. O sea, te ponen cosas demasiado fuertes. Y yo me digo, ¡buah! Y después te ponen episodios de relleno que son, jaja, aquí no ha pasado nada. Y yo, esto corta el rollo que te cagas. No puede ser. No, no me puedes hacer esto, por favor. O sea, es una serie que tiene un ritmo demasiado irregular. Que no acaba de funcionar en ese sentido. Y creo que sí, ahí se nota un poco que lo fueron haciendo sobre la marcha. Porque, bueno, y claro, el tema de Leech, os preguntaréis, ¿qué ocurría cuando él decía que la humanidad se hubiese destruido? Pues que la humanidad original, eh, o sea, existe, pero ya no hay vida, no hay ningún ser viviente, y lo único que hace Leech es quedarse ahí sentado esperando a que ya no exista. Y es algo muy tétrico, la verdad. Pero eso es el objetivo de este ser, o sea, no quiere otra cosa. Y aparte de esto, pues otro de los dioses más poderosos que hay ahí es el dios Golf, el que destruyó el mundo almohada, que no se ve hasta el último episodio. O sea, se ve en ilustraciones, en libros, en otras cosas a las que hacen referencia a él, pero ahí existe. O sea, ya existe el personaje del dios Golf. Y este se supone que es un dios que representa todo el caos, toda la discordancia, el desorden, el sinsentido. Y por eso no le gusta que haya un orden en la naturaleza. Al igual que el Lich, que no le gusta que haya una vida o que no haya algo que sienta. Y bueno, no recuerdo aquí a otros seres místicos más importantes, pero recuerdo al de Orgalor, que es también un dios que buscaba ir destruyendo mundos allá donde iba, que en realidad es Gunther. O sea, Orgalor, cuando vino en cometa hacia la Tierra, la fuerza que tenía la fricción contra la Tierra lo fue deformando poco a poco hasta convertirlo en un pingüino. Que tú te dices, ¿y por qué en la Tierra eso le ocurrió? Yo creo que fue por la radiación de la guerra de los champiñones, si no, no me lo explico. Pero supuestamente eso es un mecanismo que tenía para evitar que él se olvidase de que era Orgalor y simplemente quisiese vivir como un pingüino común y corriente. Claro, hay el episodio en el que por un accidente o por cosas de la vida,
se da un golpe en la cabeza y empieza a recordar que es Orgalor. Y vuelve a recuperar esa forma original, pero después lo vuelven a convertir en Gunther. ¿Sabes? Y ese episodio fue como, ¡buah! También era una entidad cósmica súper poderosa, ¿sabes? Y luego habrá muchas otras que probablemente no son mencionadas en la serie, pero que existen en ese universo, en todo el lore extendido que hay ahí de él, pero que no llegaremos a saber a menos que miremos otro contenido adicional de la serie, como son los cómics o otras cosas que se consideran canon. Porque sí, hay incluso cómics de Hora de Aventuras. O sea, tan extenso es el lore que no les dio para contarlo en 9 temporadas de una serie y con 23 episodios cada una aproximadamente. Y, y claro, eso es básicamente casi todo lo que puedo decir de todo lo que es el lore de esta serie, porque es una barbaridad. Em, También otros personajes como el Finn de dentro de la espada, no, porque Finn tiene varias espadas a lo largo de la serie, y una de ellas es la espada Finn, que es él pero convertido en ese elemento. Y dentro de él, de esta espada, vive otro Finn, pero por culpa de la espada de hierba, que es otra espada que tiene después, la rompe y luego aparece Fern, que es la espada Finn pero convertido en hierba. Y es como básicamente Finn, pero eso, hecho de ese elemento, ¿no? De la hierba, de las plantas. Y ese personaje también es muy trágico porque él quiere buscar su identidad. Se dice, yo soy tú, pero al mismo tiempo no soy tú. Y después cuando se descubre ahí su forma original, no, a la que vuelve, tú piensas, este personaje tuvo un final feliz y suspiras del alivio porque piensas, menos mal, ¿sabes? Menos mal que ocurrió esto. Y bueno, el otro tema que digo, el de la censura. Vale, yo por lo que averigüé, vale, hasta donde yo he llegado a saber, porque a veces en internet la información es contradictoria y no me queda a mí muy clara, es que Hora de Aventuras, ya desde su primera temporada, me parece, sufrió una censura muy bestia. Pero no en todos los países, afortunadamente. Es decir, de las censuras que más tuvo, en los 3 países en los que más se censuró, fue en Reino Unido, en Australia y en algunos países latinoamericanos, que ahora ya no sé cuáles eran. Pero en Latinoamérica hubo una censura mucho más gorda que las de esos otros 2 países. O sea, en Latinoamérica en general se censuran un montón de cosas que son absurdas. O sea, no es una censura que tú digas que sea razonable ni nada. Son de cosas que tú dices, ¿y esto por qué lo censuran? No tiene sentido. Eh, Cosas completamente banales, como diría yo, que no hacen daño a nadie. Entonces por eso consideraban demasiado explícita cierta escena y la censuraban. Pero en el caso del Reino Unido y de Australia, ellos censuraban escenas que tuviesen algo de sangre, porque, por ejemplo, a Finn le dañaban en un episodio en la mano y se le hacía sangre y no podía verla en una serie de dibujos PG-13. Y otras cosas que hay era lo de el Lich, ¿no? Que cuando se va convirtiendo en humano por el líquido este regenerador, pues esa escena era tan grotesca y asustaba tanto a los niños que la tenían que cortar y no la ponían. Otras cosas era también lo de el episodio este, que yo creo que fue una broma, que no fue de verdad, lo del episodio del Enchiridión, que querían poner una imagen explícita de Jake con los intestinos y las vísceras fuera, pero luego lo cambiaron y, y empezó a correr el rumor de que esa era la verdadera portada del episodio, pero era solo un troleo de los creadores. Em, Después, ¿qué más había? Bueno, que también algunas escenas de los zombies, de los fantasmas u otras cosas eran muy grotescas y las tenían que quitar. También algún comentario con doble sentido subido de tono que podía hacer Jake o cualquier otro personaje. Em, y no sé si alguna otra cosa que pudieron cambiar en el doblaje, pero ya os digo, eran las escenas gore o las más espeluznantes, sobre todo por el aspecto del Lich, lo que más censuraban en Reino Unido y Australia. Luego en Latinoamérica se censuraba parte de eso, lo de los chistes subidos de tono o algún otro comentario que no parecía apropiado. Pero claro, había que tener en cuenta para qué audiencia iba dirigida esta serie. O sea, Hora de Aventuras no era para niños muy niños, era más para personas de 11 años en adelante. Que algunos dirían que podía ser para más de 7, pero no, con 7 años te cagas vivo viendo algunas escenas. Y, y bueno, algunas personas
como que ya piensan que va incluido tanto si es para niños de 5 años como si es para uno que ya está en los 13. Y parece que no distinguen. Entonces yo pienso, bueno, habría que tener en cuenta eso también en el tema de controlar las audiencias, pero eso es bastante difícil de controlar. Y es cierto que podría haber sido emitido en Adult Swim, pero decidieron ponerlo en el Cartoon Network normal. Y yo creo que lo único que hace que una serie sea emitida en Adult Swim, bueno, son dos cosas. Una, la extrema violencia, con sangre, con decapitaciones, mutilaciones, etcétera, todo lo que quieras, y los tacos. O sea, son las dos cosas, ¿no? Tacos y chistes sexuales explícitos, otras movidas relacionadas con ello, ¿no? Es lo que hace que una serie esté en Adult Swim, pero claro, Hora de Aventuras tenía pensado para, no ser para todos los públicos, pero sí para un, digamos, un público más amplio, ¿no? Que a lo mejor la gente diría viendo ciertos episodios, pero ¿cómo es esto para niños? Pues sí, lo era. Y con esto también puedo decir muchas otras series anteriores a Hora de Aventuras que se las traían, ¿no? O también contemporáneas a la propia Hora de Aventuras, que son temas así que son muy oscuros y que no era que diesen miedo, pero que eran demasiado complejos para que un niño pudiera entenderlos. Y que no llego, incluso yo con mi mente, que tampoco es que sea aquí yo una genio, pero incluso yo me pierdo con ciertas cosas, ¿no? Que no llego a entender del todo. Y bueno, creo que es lo más importante ya todo lo que he dicho, que no hay mucho más que decir porque si no, como ya digo, el vídeo me dura hasta mañana y no quiero eso. Pero a mí me parece una serie increíble, ¿vale? Es una serie que además a mí me ha impactado en muchos aspectos, aunque en el momento en el que veía los episodios quizá no me parecía tan grande la cosa, pero luego había otros en los que me llevaba una sorpresa y me quedaba como, ah, por esto ocurría esto, ah, esta es la explicación de, ¿sabes? Y la recomiendo de verdad, porque yo creo que es más que una serie, ¿no? Es, ¿cómo diría yo? Es algo que marcó a muchas personas y ya fuera para bien o para mal, ¿sabes? Eh, Me atrevería a decir que al igual que South Park es como un sentimiento más que una serie. Es algo que tú sientes en la vida, ¿no? Y, y bueno, poco más puedo decir. Lo que sí me fastidia de esta serie, aparte de como pasa con South Park, es que luego están los que se vieron 4 episodios y ya creen que saben algo y no saben todo lo que hay detrás, o sea, de la profundidad que tiene. Y se quedan en los primeros episodios, las primeras temporadas, cuando todo era más colorinchis, todo era más happy flower y, y no ven lo que hay después. Y, sí, por muy fumada que sea, pues es una gran serie, ¿vale? Es cierto que a la gente, a la mayoría, le tira para atrás por su diseño, por los, ¿cómo se dice? Por los chistes, por lo raro que es todo. Pero bueno, eh, a mí me gusta, o sea, cuanto más raro, más me gusta, sinceramente. Eh, y bueno, poco más voy a decir ahora, ¿vale? Yo puedo finalizar aquí la reseña, le daría un 10 a esta serie, pero como ya dije, el tema de la irregularidad de su ritmo y sus temporadas es lo que hace que decaiga. Luego empezaron a hablar de, bueno, que empezó a decaer con Fiona y Cake, que no era lo mismo, que no estaba a su altura, que ya la serie no era... eh. Pero bueno, eso ya son opiniones variadas. Yo le seguiré dando oportunidades, que es cierto que no me gusta ver otras versiones de Finn y Jake, porque para mí los originales siempre serán los que más quiero. Pero bueno, cualquier contenido de esta serie o relacionado con ella se agradece y es bienvenido. Y bueno, poco más voy a decir ya. Ahora sí que termino la reseña. Para los que la quieran ver, ¿no? Está completa. Hora de Aventuras, una gran serie de Cartoon Network que además supuso un avance para la nueva generación de animadores que empezó a ocurrir en ese estudio, porque estaba la primera generación, la segunda y con ellos llegó la tercera. Y gracias a Pendleton Ward por haber hecho esta maravilla. Bueno, hasta pronto y espero que hayáis disfrutado mi reseña, por muy larga que se haya hecho. Un saludo y nos vemos el año que viene. Chao.